¿Cómo están todos? Una buena noche, bienvenidos nuevamente. Gracias por la puntualidad y debido a eso vamos a iniciar únicamente con ustedes. Mi nombre es Andrea Yumipanta, yo estuve en la clase anterior con ustedes. Esta es la materia de Geografía del Ecuador, una materia importante dentro pues del título para que ustedes, es para el que ustedes están estudiando y para el cual se están formando. Vamos a iniciar ya, esta es la segunda tutoría, la segunda clase y vamos siguiendo el orden que tiene pues la plataforma a la que ustedes tienen acceso. Vamos a seguir con la unidad 2. La unidad 2 está pues conformada por la Ecuador Biodiversity Cultural. Vamos a ver en primer momento la Constitución del Ecuador en cuanto a la conformación geográfica, la división política y administrativa del Ecuador, las regiones naturales, recursos del Ecuador y las fuentes de información del Sistema Nacional de Información. Vamos a ver todo eso el día de hoy. Vamos a estar una hora con ustedes. Por favor, dejen, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia o demás, y principalmente las dudas, si es que las tienen tanto de la anterior clase como de estas, en comentarios. Por favor, para conocimiento general y de todos ustedes, pues la clase está siendo grabada justamente para que sea también un recurso que ustedes puedan utilizar en el momento de que se preparen para la evaluación y pues para realizar la actividad que tienen que realizar para aprobar esta materia. Iniciamos ya. Por favor, voy a compartir en este momento pantalla. Si tienen algún problema, algún inconveniente, no pueden observar algo, pues simplemente me comentan. Un momentito. Ya. Vamos a compartir pantalla. Listo. Vamos a iniciar ya, pues porque el contenido de esta materia es relativamente largo. No es tan largo, pero tenemos las 4 horas justas, ¿sí? Vamos a hablar en este momento, siguiendo el contenido de la materia de Geografía del Ecuador, de la Constitución del Estado ecuatoriano. Todos sabemos, o para que ustedes tengan conocimiento, el Ecuador nace oficialmente con la Constitución de 1830. Es en esta Constitución, pues, en donde ya se establece que el Ecuador es un Estado soberano e independiente y se conoce como el nacimiento del Ecuador. Como podemos ver, este es un mapa antiguo de cómo estaba organizado no solo el Ecuador, sino Sudamérica. Ustedes pueden ver que está Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador, que es en realidad un país muy extenso en comparación al que tenemos ahora. En 1835, luego de la Constitución de 1830, pues se conforma como tal un Estado ecuatoriano. El 13 de mayo de 1830 se emite la primera se dan pautas, para que pues se vaya estableciendo y se cree el Estado como un Estado soberano e independiente del Ecuador. Se da la independencia de España, la separación de la Gran Colombia como tal, la primera y segunda constitución se dan en esta temporalidad y se crean los departamentos, pues que siempre han sido las ciudades más grandes del Ecuador, que son Quito, Guayaquil y Azuay. El naciente Ecuador tiene una dominación floriana, así se llama la época, hasta 1845. Podemos ver ahí, en realidad, todo lo que era el Ecuador y únicamente los departamentos, digamos, en los que estaban divididos, que no son todas las regiones que que no son todas las provincias que tenemos en la actualidad. Justamente se lo denomina, hay una dominación floriana, pues debido al presidente de la nación, que era Juan José Flores. Tenemos 2 presidentes en esta dominación, tenemos 3 constituciones y también se da la identificación de los 3 poderes generales que siempre ha existido en el Ecuador. Luego vamos con la Revolución Marxista. José Joaquín de Olmedo es el presidente insigne de esta época, que es la época marxista, hasta 1859. Aquí se da ya una abolición de la esclavitud. Empiezan procesos de inestabilidad social porque ya empiezan muchos grupos a alzarse porque no están de acuerdo con las condiciones específicas de cada uno y pues vemos a un país y a una ya gráficamente dividido en más secciones. Pasamos a la época en donde Gabriel García Moreno fue la figura, que es de época garciana, desde 1861 a 1875. Es una política netamente conservadora,
se aprueba el sufragio universal para hombres y para mujeres, se da un impulso de la tecnología, arte y de la cultura, y se da la educación como base universal. Entramos a una época progresista hasta 1895, podemos ver que en realidad gráficamente el Ecuador se divide cada vez más, se secciona cada vez más, pues en esta época progresista tenemos a liberales conservadores, tenemos una tolerancia política mucho más alta, una comunicación por telégrafo, y se da la constitución de la Universidad Central del Ecuador, es decir, la educación empieza a ser un eje fundamental. Ya en la época actual, retornamos a la democracia, luego pues de las dictaduras, hay guerras, hay conflictos internos, hay crisis sociales, se dan los boom productivos como la exportación del cacao, la exportación del banano, igualmente el tema de que ya se empieza a descubrir y el Ecuador se empieza ya a sedimentar como uno de los países que al ser productores, o más bien al estar en un territorio que produce y es productor pues de petróleo, empieza ya a ser un país que se repunta económicamente únicamente por ese factor. Y de igual forma se anexa al Ecuador las Islas Galápagos. El Ecuador pues, como ustedes pueden ver, este es un mapa, sí, actualizado, en donde tenemos que el Ecuador se ubica pues en América del Sur o Sudamérica, está limitado al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico, el cual lo separa de las Islas Galápagos, que están ubicadas a más de 1,000 kilómetros de la costa ecuatoriana, pero que pertenecen al Ecuador. También cuenta con una frontera marina con Costa Rica. Ecuador ocupa un área de 270,670 kilómetros cuadrados con aproximadamente 16 millones de habitantes a la fecha. Es antiguo el dato. Actualmente estamos llegando y estamos superando ya los 17 millones, sin considerar que hay muchas personas que pertenecen pues a grupos de movilidad, están en condición de movilidad humana y que pues no existe un registro verdadero, y hablamos de habitantes, es decir, todos quienes están en el Ecuador. Hablamos de que aproximadamente 500,000 personas en la época de la pandemia ingresaron por lugares pues no oficiales, no regulares, y por ende no tenemos un registro y un control en cuanto a estadísticas total, pero son aproximadamente, según estudios y proyecciones realizadas, 500,000 personas, medio millón de personas que están en condición de movilidad humana. La pasa, pues la atraviesa de norte a sur, conocemos todos la cordillera de los Andes, y tenemos pues 4 regiones. Estos son datos importantes en cuanto a extensión del Ecuador. Como podemos ver, es importante en primer momento determinar que las Islas Galápagos forman parte del Ecuador precisamente porque están al frente del Ecuador, ¿sí? Es decir, forman parte del continente. Justamente al frente, dentro del mar, pues están las Islas Galápagos, es por eso que forman parte del Ecuador. Y es justamente por las Islas Galápagos que en la proyección hacia el Polo Sur es que tenemos una porción como estado también, nos corresponde el Polo Sur. Tenemos pues una línea de costa insular, y tenemos pues la extensión que son 283,561 kilómetros que tiene el Ecuador actualmente. En la población, pues esto ya está más actualizado, son 17,475,570 habitantes, sin considerar este número que en realidad no cuenta el Estado, ninguna institución estatal con estadísticas reales, pero son aproximadamente 500,000. Ocupa el lugar 67 dentro de los países más poblados del mundo, tiene una densidad poblacional de 61,3 habitantes por kilómetro cuadrado, es un país más densamente poblado de Sudamérica, es decir, que tenemos más densidad poblacional por kilómetro cuadrado que otros países. Y la esperanza de vida de los ecuatorianos, esto también con informes, con estadísticas, que para eso sirven los censos, pues es de 74 años. Una de las principales dinámicas territoriales es de hacer pues un país en donde confluyen varias regiones, varios climas y demás, pues tenemos una actividad fundamental que es el turismo. Tenemos una mayor diversidad por kilómetro cuadrado, somos tenemos patrimonios culturales naturales como por ejemplo Galápagos, y pues tenemos una gastronomía reconocida y diversa internacionalmente.
En cuanto a la infraestructura y a la industria, pues el Ecuador se dedica a la explotación principalmente petrolera, tenido auge en la explotación minera, en la explotación agropecuaria y en la hidroeléctrica, que son las de menor impacto, pero que también son importantes para la economía del país. Tenemos pues vías importantísimas como las que conectan en realidad todas las regiones y que conectan el país. Son vías, las vías terrestres de mayor importancia son Aloac Santo Domingo, Guayaquil Salinas y Riobamba Macas, precisamente por el impacto que tienen en la conexión de los lugares que les menciono, principalmente para actividades que tienen actividades económicas. La cultura pues es variada, todos sabemos, tenemos una influencia muy marcada de los españoles y de las culturas precolombinas. De los españoles, pues justamente porque fuimos conquistados por españoles, tenemos también una diversidad étnica que ya existía antes de la conquista y el Ecuador está conformado pues en su mayoría por mestizos, por indígenas, montufios y personas afrodescendientes. Eso es la generalidad de lo que es. Tenemos el Ecuador en líneas generales para que lo conozcamos. Deme un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla, veo algunos mensajes. Y seguimos con el segundo tema. Listo, vamos a continuar con el segundo tema. Muy buenas noches a todos y bienvenidos pues quienes se están conectando recientemente con nosotros. Vamos a seguir hablando pues de toda la información que tenemos nosotros dentro de justamente este segundo capítulo de Geografía del Ecuador. Son datos importantes porque de esta forma conocemos justamente al país. En realidad sabemos cómo están organizados y pues conocemos también las competencias que tiene cada uno de estos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta porque con esto estaríamos concluyendo la segunda unidad dentro de esta materia. Para analizar en la siguiente, pues las ciudades en el Ecuador y la geografía del transporte, que sería la última clase. Recuerden que nos vamos a conectar el miércoles, igualmente a las 8 hasta las 9, y el día jueves nos vamos a conectar, y el día viernes nos vamos a conectar a las 7 de la noche. Está todo en la plataforma en la que ustedes tienen acceso. Por favor, revisen la plataforma. Les invito pues a que realicen la actividad que vimos al inicio en cuanto a ubicar los cantones, perdón, las provincias y las cabeceras cantonales del Ecuador. Es un ejercicio importante que ustedes pueden realizar porque al final pues de esta clase uno de los parámetros que se va a medir pues es si conocen ustedes primero cuántos cantones existen en el Ecuador, cuántas provincias existen en el Ecuador y pues las cabeceras cantonales de cada una de las provincias y por lo menos ubicarlas en un mapa del Ecuador sin tener acceso pues a herramientas virtuales o herramientas de otro cualquier tipo, ubicarlas por lo menos dentro de lo que es el Ecuador. Es una información importante pues que debemos conocer. Permítame nada más un momento. Sí, está creada ya la clase, como les dije, para el día 28, o sea, el día miércoles. Nos vemos a las 8 de la noche. Si no tienen ninguna pregunta, pues para mí ha sido un gusto. Que estén muy bien, una excelente noche y cuídense mucho. Gracias, igual una buena noche.
Profe, muy buenas noches. No sé, tal vez se encuentra todavía conectada. No puedo verle. Sí, sí, estoy aquí y estaba justo leyendo una pregunta. Cuénteme. Profe, muy buenas noches. Mil disculpas, no pude asistir a la clase anterior. Por temas de trabajo se me dificulta un poco conectarme a clases, pero siempre he tratado de revisar y estar pendiente para poder realizar lo que es el tema de trabajos y estar presente en el examen, ¿no? Igualmente. Un favor, eh, ¿podría tal vez explicarme o si dio a conocer cómo se va a realizar el trabajo o alguna situación de eso? Ya, el trabajo, la fecha límite, como ustedes pueden ver, y la fecha del examen final está subida y está establecido pues la temporalidad y el horario máximo y a partir de cuándo pues ustedes van a tener acceso. El trabajo es en razón a lo que vamos a realizar nosotros. Ya. Perdón, a lo que estamos analizando nosotros. Es en realidad un trabajo que tiene un contenido que va de acuerdo a lo que establecen las unidades. La otra clase vamos a hablar del trabajo y del contenido. La fecha del trabajo es el 1 de octubre del 2022. A partir de las 18 horas pueden presentarlo hasta el 1 de octubre, las 3 horas 59 minutos. Y el examen final, pues es el examen que se toma y la evaluación que van a tener que rendir ustedes es el 3 de octubre, igualmente desde las 6 de la tarde hasta las 11:50 de la noche. Recuerden que a las 11:50 y a las 11:59 se cierra el sistema. Es decir, que si ustedes ingresaron 11:45, pues se va a cerrar el sistema a las 11:50. No es que si ingresan a las 11:50 va a quedar abierto hasta que culminen. No. La temporalidad es el tiempo en el que pueden realizar la actividad, no en el que tienen que conectarse. Ha pasado algunas veces, tengan Ya. eso en cuenta. El Eh, trabajo ya vamos a realizar el contenido y les vamos a explicar la otra clase Más claro. Ya. para que lo tengan Muchísimas más claro gracias, ya profe. con el contenido de Eh, la otra clase. Tengo otra preguntita, profe. No sé, tal vez la elaboración del examen que está bajada en la plataforma, ¿la realiza usted como docente o la realiza el instituto? Es un trabajo en conjunto. Todo lo que realizan los docentes pasa por revisión de coordinación académica. Ya. Entonces, es un Y trabajo lo en que pasa es conjunto. que mañana yo iba a asistir acá a Quito al instituto, ya que en la elaboración del examen anterior, no sé si solo me pasó a mí o a los otros compañeros igualmente, habían preguntas que no concordaban con las opciones de respuestas que nos daban. Entonces, no solamente es en este examen, sino en el anterior examen también, ya son en las dos materias que no coinciden las preguntas con las opciones de las respuestas que nos dan. Entonces, mañana por ese tema iba a asistir al instituto que queda aquí en Quito para que me puedan dar una solución o algún tipo de situación, porque veo que todavía las notas de informática tampoco han bajado, de computación. Entonces, no sé a qué se debe eso, si yo no sé si estamos todavía, en qué camino vamos, o sea, si estamos bien o estamos mal, no, nadie nos dice nada de eso. El sistema, cuando llamo o escribo, o sea, no, solo nos dicen que ya nos mandan otros números, o bueno, me mandan otro número para que me comunique con otro departamento. Llamo a ese número, pero tampoco me contestan y me toca estar revisando a mí la página para ver si están en clases o no están en clases. O sea, no sé, la verdad, que con quién tengo que hablar. Por eso mañana justamente hoy estoy por acá, por Quito, y veo que aquí hay una sede, entonces voy a asistir a la sede Quito para ver, o sea, cómo me pueden ayudar en ese tema. Claro, respecto a todas las materias, sí tiene que acudir obligatoriamente, pues porque son otras materias de otro docente, pero lo que yo le puedo decir de estas es que el contenido va acorde, más bien, la evaluación va acorde al contenido general, que es el que estamos viendo. Entonces, ustedes estudian el contenido general, realizan la tarea tal cual con las directrices y pues van a obtener su nota. Existe y esta es una tutoría, no es una clase referencial. Como ustedes pueden ver, el sistema tiene algunos links de videos que son importantes que ustedes puedan observar en su tiempo libre. No son videos largos, entonces no les van a quitar mayor tiempo.
Y en realidad que ustedes puedan ver 1 o 2 videos es importante porque refuerza el contenido de la tutoría. Vuelvo y repito, todo es y se trabaja de manera conjunta. Todo lo que los docentes desarrollen, pues pasa por una revisión, que es coordinación académica del instituto, es aprobado, pues y es subido a la plataforma. Entonces, eso le puedo decir en líneas generales. Ya para estos temas muy puntuales que usted me menciona, y si está en la ciudad de Quito, pues qué mejor que pueda acudir y pueda hablar con las personas responsables en el instituto. Sí, sí, eso quería ver. O sea, el tema, lo que o sea, sí nos dan las preguntas que están durante las clases que nos dieron, pero la pregunta formula otra respuesta y las opciones que nos dan a otra pregunta del mismo tema que hablamos. O sea, no es que digo que me ponen preguntas o que no nos dieron en clase. Sí nos ponen las mismas preguntas, pero nos ponen, por ejemplo, ¿cómo se le podría decir? Le explico un así breve de qué color es la bandera del Ecuador y nos ponen el escudo nacional, nos ponen el agua y nos ponen eso, y no nos ponen el amarillo, azul y rojo que deberíamos de escoger. O sea, Claro, sí, sí, nos tiene dan, razón, le sí. entiendo perfectamente. Claro, todo eso tiene que conversarlo directamente en el instituto. Ujú. Más que con el docente, yo le recomiendo que converse en el instituto con las autoridades académicas que ahí le guían. El mismo, me imagino que en cada instituto hay un coordinador acerca del tema de las licencias, ¿verdad? Sí, es el coordinador académico del contenido, entonces con esa persona tiene que hablar. Ya. Muchísimas gracias, profesor, Con nomás todo era. Entonces, gusto, de aquí al dígame día Vicente. miércoles estoy conectado. Ah, ya, con todo gusto. Sí, compañero. Buenas noches, licenciada. Disculpe que le pregunte, quería ver ¿cuál es el mínimo de la nota que se puede sacar para pasar? No sé, ¿cuál es el La mínima nota es 7. 7? ¿Pero eso califican como el trabajo, dividen para dos o es Todo se expediente? califica. Miren, el sistema, si usted ve, es el 50% la nota y el 50% de la nota es el trabajo final y el 50% es el examen final. Se suman pues las dos notas y si usted tiene 7, pues pasa la materia. Disculpe, ¿califican sobre 20 o sobre 10? La calificación depende, cómo arroja el sistema, ¿es sobre 10 o sobre 20? Si pues es sobre 10, tiene que tener 7. Entre los dos, suma la nota, divide para 2. Y si es sobre 20, se hace el mismo ejercicio. Mientras cumpla con este mínimo, pues usted pasa. Gracias. Ya, listo. Entonces, con todo gusto, cualquier duda, cualquier consulta, la dejamos por favor para la otra clase. Profe, Este, o sea, diga. con eso me hace entender que, por ejemplo, si yo en un examen saqué, tengo una nota de 17 en un examen y en el trabajo todavía no tenemos nota, ¿eso quiere decir que con esa nota del examen ya estoy pasado? No, porque ahí significa que le calificaron sobre 20. Si dividimos 17 para 2, ¿cuál es la nota? Ah, ya, Ocho ahorita con punto este, cinco, pero sí. todavía le falta la mitad de la nota. ¿Qué tal que en el otro se saca 10? Pues tiene 18.5 para 2, pasa. ¿Qué tal que le fue Mm, muy mal en el trabajo? Tiene claro. 8.5 más 5, pues es 13.5 dividido para 2, 6.75, le faltan 25 milésimas. Ya, profe. Y eso es a nivel de todas las materias. Generalmente todas sí, aunque algunas cambian la forma de evaluación, depende justamente del contenido. Ya. Muchísimas gracias, profe. Una Con buena todo noche. gusto. Listo, entonces de mi parte que esté muy bien, cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. Una excelente noche. Buenas noches.